El siglo XX, Brasil se debatía entre una economía liberal y una alternativa de desarrollo con fuerte intervención estatal. Mientras se sucedían en el poder presidentes que aplicaron alternativamente un modelo y otro, Brasil inició una etapa de industrialización y de paulatino endeudamiento que lo llevó a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la presión popular que veía al organismo como un representante de los intereses financieros internacionales logró frustrar las tratativas y Brasil rompió con el Fondo Monetario. Pero la crisis económica continuó agudizándose y con ella la crisis política. Finalmente, el 31 de marzo de 1964, un golpe militar derrocó al presidente constitucional João Goulart y tomó el control de los destinos del país. En 1964, los militares tomaron el poder. Por ese entonces, Estados Unidos se mostraba preocupado por el avance de los movimientos de izquierda en el país sudamericano y en otras naciones del continente. Algunas teorías aseguran que Washington habría apoyado el golpe de Estado. Entonces entraron muchos agentes norteamericanos en Brasil. Se calculan que 4.000 agentes, ciudadanos norteamericanos, entraron aquí. Hubo la operación llamada Brother Sam, en la que un comando norteamericano estuvo ancorado en las costas brasileñas, con navíos tanques, con helicópteros, armamentos. No hay duda del proceso de observación. La dictadura militar tenía como objetivo impedir el avance de los partidos de izquierda y estabilizar la situación económica que atravesaba por una grave crisis inflacionaria. Entonces el país se pone alineado con Estados Unidos. La alineación es absoluta, algo que recuerda el gobierno de Dutra, y es en ese sentido que los créditos norteamericanos resurgen al acuerdo con el FMI y Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulloes, llevan a cabo lo que más tarde quedó conocido como el trabajo sucio. El trabajo sucio es arrojo salarial, la recesión, la bancarrota de empresas, la desnacionalización. O sea, era una obsesión con el fin de la inflación. El descontento social se agudizó y la dictadura se endureció aún más. Fue entonces cuando se produjo un cambio de mando dentro del propio gobierno militar y asumieron nuevas autoridades. Arthur da Costa e Silva primero y Emílio Médici después intentaron legitimar su poder mediante el crecimiento económico y una feroz represión. Un contexto internacional favorable y una política económica que combinaba la antigua tradición estatista de Vargas con inversiones extranjeras le permitieron a la dictadura lograr su objetivo. Fue en esa época que el país ingresó en una etapa de crecimiento sin precedentes conocida como el milagro brasileño. Hubo una retomada del crecimiento impulsada por inversiones del Estado y por un espacio creado para la actuación del sector privado, incluso con la confianza externa. Las inversiones externas extranjeras volvieron a Brasil, que fue la famosa fase del milagro brasileño. Es la entrada de multinacionales produciendo bienes de consumo durable. El sector, por ejemplo, de comunicación, eléctrico y electrónico, automotriz, crece en proporciones geométricas, un crecimiento sobre el 10% al año, 11% y hasta 12% al año. Era un proceso combinado de sustitución de importaciones incentivada por el Estado. O sea, había mucha intervención del Estado, subsidios, incentivos fiscales y también un programa de promoción de exportaciones. Llegó un punto donde Brasil tenía hoteles estatales. Llegó a tener una fábrica de pantaletas, una fábrica estatal de pantaletas de mujeres, Spont. Ese era el grado de estatización en la economía, con grandes conglomerados. O sea, era un modelo de industrialización como base. El milagro brasileño le permitió a la nación alcanzar cierto grado de independencia económica respecto de los mercados internacionales, lo que se reflejó también en la política externa. Esta estrategia llevaría a Brasil durante la presidencia del dictador Ernesto Geisel a una serie de enfrentamientos con Estados Unidos. Brasil empezó a plantearse proyectos de subimperialismo, que Brasil empezó a tener su política propia hacia la región. Paraguay, Uruguay y Bolivia y otras ambiciones más grandes que esa, empezó a desarrollar hacia África su política propia,
y a exportar, incluso exportar productos de la industria bélica y de alguna manera salir un poco del control norteamericano. Lo que lleva al conflicto es un problema con Estados Unidos. Cuando se inicia la administración de Jimmy Carter, con su política de derechos humanos que se golpea de frente con Geisel, frente a las críticas de que había torturas en Brasil y la falta de derechos humanos, rompe el acuerdo militar con Estados Unidos e implementa un acuerdo nuclear con Alemania. La dictadura de Brasil intentaba convertirse en una nación potencia, enfrentando las presiones de Washington. Pero esas intenciones se vieron paulatinamente frustradas. A mediados de los años 70, producto de la recesión internacional, comenzaron a aparecer algunos indicadores negativos en la economía. Las exportaciones del país cayeron y resurgió la inflación. La gran intervención estatal como motor de la economía profundizó el déficit público. Para evitar la crisis económica, la dictadura militar decidió recurrir al crédito externo. Por ese entonces, los préstamos eran muy accesibles. Los grandes bancos mundiales poseían enormes cantidades de dinero proveniente de los países árabes, y como debían pagar cantidades aún mayores en concepto de intereses, necesitaban colocar los fondos rápidamente para evitar una posible quiebra. Los bancos, sobre todo los norteamericanos, asumieron los recursos de los árabes, sobre todo, y empezaron a prestarle al resto del mundo tasas de interés relativamente bajas, lo que generó en todo el mundo un movimiento muy grande, sobre todo en los países llamados emergentes. La bomba de tiempo de Brasil viene básicamente de 73 para adelante. Brasil logra mantener el crecimiento pero con préstamos, lo cual va a explotar en la crisis de la deuda. El modelo económico de la dictadura mostraba los primeros signos de agotamiento. Finalizando la década del 70, al constante endeudamiento se le sumó una etapa de malestar social que se expresó en masivas manifestaciones contra el régimen de facto. En esa misma época, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convertía en el nuevo presidente de esa nación. Para combatir la depresión económica que atravesaba la potencia del norte, el flamante mandatario decidió aumentar la tasa de interés, lo que multiplicó inmediatamente las deudas de todos los países latinoamericanos. La deuda contraída fue hecha en intereses fluctuantes, no fue en intereses fijos la mayor parte. Cuando Reagan aumenta los intereses en la década de 80, los países deudores tienen grandes problemas. En 1982, México fue el primer país latinoamericano en entrar en moratoria. El país azteca no podía hacer frente a los pagos de su deuda y la crisis se propagó rápidamente por toda la región. Argentina, Brasil y la mayoría de las naciones del continente también suspendieron sus pagos. Como las tasas de interés subieron así de una forma espectacular, no había ninguna posibilidad de pagar las deudas y se fueron haciendo renegociaciones. Ahí se vulnerabilizaron las economías y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente, pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. Y cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, ahí sí tiene que discutir, el fondo comienza a intervenir en la política económica, es decir, lo que debe hacerse o no. El milagro brasileño había terminado. El país que había crecido de forma espectacular a comienzos de los 70, ahora se encontraba altamente endeudado. Y el Fondo Monetario Internacional no había alertado a la banca ni a los gobernantes de los peligros de esta práctica. La intención de la dictadura brasileña de legitimarse a través del crecimiento económico se convirtió en un recuerdo. A partir de entonces, Brasil ya no representó una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Ahora tenía que pagar su deuda. Para ello debería aceptar las condiciones del interlocutor designado por el poder financiero, el Fondo Monetario Internacional. A partir de 1968, bajo el gobierno de una dictadura militar, Brasil experimenta una etapa de crecimiento económico excepcional